Un hombre llamado Jason inicia su conversación con la princesa Baldina, rogándole que deje de lado las formalidades y lo llame simplemente por su nombre. La princesa aún recuerda ese tierno saludo con absoluta claridad, como si hubiera sido ayer, cuando él le besó la mano con tanta dulzura y respeto, pues él era la persona que había amado profundamente durante toda su vida, el mismo que se había arrodillado ante ella en una escena magnífica y a quien deseaba desesperadamente, incluso si eso significaba renunciar a todo lo que poseía solo para tenerlo, ya que de hecho lo sacrificó todo por él solo para encontrarse al final como una miserable prisionera, con ese mismo hombre guiándola junto a sus hombres hacia un destino desconocido. Pronuncia su nombre, Jason, en un tono cargado de la amargura de la traición y el aguijón de la decepción, e inmediatamente uno de sus hombres grita denunciando su insolencia y audacia al dirigirse a su majestad solo por su nombre, recordando con tristeza cómo lo hizo todo por él, pero a cambio la abandonó a sangre fría eligiendo a Santa Tess como emperatriz en su lugar, pues por su bien ella había robado el tesoro de la nación y pasado la flor de su juventud enfrentándose al dragón enloquecido y decapitándolo, sin dudar siquiera en entregarle los últimos restos de los soldados de su país, ofreciéndole toda su lealtad y apoyo, concediéndole el trono y recibiendo como recompensa una cruel traición que la hizo sentir como si su ser se hubiera destrozado por dentro. Jason justifica su atroz acto alegando que todo lo sucedido se debía a una profecía, afirmando que al menos la había recompensado nombrando a su hijo Rayyan príncipe heredero. Sin embargo, ella lo confronta con una dolorosa verdad, pues su hijo Rayyan ha fallecido apenas 6 meses después de haber sido enviado solo al palacio imperial, muriendo en circunstancias misteriosas, y en ese desgarrador momento se dio cuenta de que ella y su hija Lie eran las siguientes en la lista de la muerte. Jason le recuerda fríamente la aparición de otra profecía de mal agüero que declaraba que ella y su hija traerían ruina y destrucción a este reino, luego la llama por su nombre, Media, afirmando haberle mostrado misericordia, ya que en lugar de ordenar que la quemaran viva como exigía la profecía le concedió una muerte misericordiosa, aunque él solo ve resentimiento e indignación en sus ojos cuando ella le afirma que todavía cree firmemente que no ha cometido ningún mal y le pide que termine con esto rápidamente porque ya no puede soportar presenciar ese repugnante espectáculo. Él admite su pesar por lo sucedido a los niños, pero añade con crueldad que al menos estará con ellos pronto para no sentirse sola en su muerte, lo que la conmociona y desconcierta al oírle mencionar a los niños en plural, mientras el terror se apodera de ella al negarse a creer en la horrible posibilidad e intenta convencerse de que su hija Lie está a salvo, hasta que aparece una joven de cabello rosa disculpándose con su majestad, a quien Media reconoce entre lágrimas y pregunta conmocionada por qué está Berna allí, pues le había encomendado la misión de cruzar la frontera con su hija Lie y se suponía que ya estarían a salvo, pero Berna confiesa que no podía traicionar a su majestad, dejando a Media en un estado de total conmoción e incredulidad, para luego preguntarse hipócritamente cómo pudo Media cometer semejante acto, recordándole a su hermana que la traición es un pecado y que debe comprenderlo bien, a lo que Jason añade fríamente que cree que los niños sentirían lo mismo. Al oír esto Media se derrumba y lanza un grito desgarrador describiendo a Jason como un monstruo más feroz que cualquier bestia, mientras él agarra con fuerza sus cadenas y Berna muestra una compasión fingida al ver a su pobre hermana en tan patético estado preguntándose qué puede hacer ahora, y Media grita desde lo más profundo de su corazón roto que ni siquiera los animales dañan a sus crías, en una condena absoluta de las atrocidades que él cometió, provocando que uno de los guardias le grite en la cara ordenándole que guarde silencio y considere sus palabras una blasfemia contra su majestad, pero Jason lo detiene con una sola palabra preguntándole burlonamente si su guardia cree que le falta tal tolerancia, dándose luego la vuelta para irse, despidiéndose de Media por última vez y asegurándole que recordará los servicios que le prestó. Jason se vuelve entonces hacia Lady Claudio, quien había estado observando la escena, y le aconseja no permanecer en el frío por mucho tiempo, recibiendo de ella un agradecimiento de fingida gratitud, y tan pronto como Jason se aleja una sonrisa maliciosa se dibuja en el rostro de Lady Claudio mientras camina con paso firme hacia la prisionera seguida por 2 guardias, lanzando un pequeño bulto hacia Media, quien está atada y arrodillada y lo mira con sorpresa, abre el bulto y encuentra algo dentro manchado de sangre, y en ese momento agonizante la imagen de su hija Lie suplicando y llorando para que no la envíen lejos cruza por su mente, haciendo que estalle en un grito atronador que llena el aire mientras se hunde en un mar de desesperación y tormento. Lady Claudio estalla en una risa sarcástica y mordaz, burlándose de su antiguo orgullo cuando se consideraba princesa y comparándolo con su actual estado miserable y lamentable, y continúa torturándola psicológicamente al decirle que su patria, Baldina, ha caído y que su hermano ha sido destrozado por monstruos, echándole toda la culpa y gritando
gritándole en la cara, con una mirada distorsionada por el odio, que todo sucedió por culpa de una mujer estúpida como ella. Media se hunde en las profundidades de su desesperación al comprender que esto es el mismísimo infierno, un infierno sin fondo que ella misma creó como resultado de sus decisiones insensatas que la llevaron a este trágico final. Pero en medio de todo ese dolor se pregunta, mientras mira a Berna, cuál es el secreto de la felicidad que se refleja en su rostro, absteniéndose de culparla al recordar que Berna le había dicho que no habrían tenido éxito sin ella, ya que los leales a Baldina y a su hermano eran oponentes formidables, y solo entonces comprende la horrible verdad al darse cuenta de que la palabra quemamos utilizada significaba que ella y su familia habían sido aliadas de Jason desde el principio. Recordando que fue ella quien la instó a darle a Jason la mirada sabia y preguntándose si la traición comenzó desde ese momento, Berna la corrige con una sonrisa maliciosa diciéndole que está equivocada y que nunca se dio cuenta de nada debido a su extrema ingenuidad, revelándole toda la verdad. Desde el principio, toda su vida y todo lo que era no fueron más que un juego en manos de su familia, y gracias a ella el padre de Berna se convertirá en rey de Aldina y Berna en emperatriz del imperio, mientras que Media no era más que una pieza rota en su juego, afirmando que solo era una pieza de ajedrez en su tablero y preguntándole si ahora comprende la realidad de su papel. Berna añade que Jason, por supuesto, lo sabía todo y que llevaba mucho tiempo con ellos, dejando a Media sumida en un profundo silencio bajo el peso de esta traición absoluta, y le aconseja no estar demasiado triste, pues pronto verá a su querida familia y debería alegrarse por ello en lugar de llorar. Media le promete, con los ojos brillantes de un odio ardiente, que nunca olvidará a Berna ni a su familia ni a ningún miembro de la familia Claudio, lo que sorprende a Berna por un instante mientras una gota de sangre cae al suelo señalando el fin de una vida y el comienzo de otra, y de repente Media abre los ojos y oye una voz que la llama diciendo Su Alteza, encontrándose frente a un espejo con una de sus doncellas preguntándole su opinión sobre la nueva corona mientras la otra repite su llamada con preocupación, dándose cuenta de que ha viajado en el tiempo y se encuentra en su lujosa habitación con ropas elegantes y una corona adornando su cabeza, tocándose la cara con desconcierto y preguntándose qué ha pasado, pues no siente dolor y, al contrario, experimenta una increíble ligereza en su cuerpo, recordando su estado anterior, frágil y exhausto por la tortura, apenas respirando y notando ahora que no hay cicatrices en su piel, mirando sus manos con asombro al descubrir que las innumerables heridas de sus campañas militares han desaparecido por completo, comprende que lo que sucede a su alrededor es más vívido y real que el infierno y se pregunta si ha vuelto a ser joven, abriendo los ojos de par en par al preguntar con entusiasmo por el paradero de Veleyus, provocando la confusión de una de sus doncellas que le pide cortésmente que repita la pregunta, tras lo cual aclara que habla de su hermano mayor e insiste en saber si sigue vivo, haciendo que las dos doncellas intercambien miradas preocupadas mientras una atribuye su extraño comportamiento a las secuelas de la caída, asegurándole que su majestad, el rey, por supuesto, sigue vivo, lo que llena el rostro de Media de alivio y esperanza, declarando de inmediato que debe ir a verlo, aunque las doncellas intentan detenerla explicándole que se encuentra en el campo de batalla, información que ella procesa susurrándose que la campaña militar aún no ha terminado, lo que preocupa a una de ellas, quien sugiere llamar al médico real creyendo que su comportamiento se debe a un golpe en la cabeza, propuesta que Media rechaza firmemente afirmando que necesita verlo por sí misma, mientras las criadas la observan con profunda preocupación al verla partir apresuradamente, recorriendo los pasillos del palacio con paso firme hasta descender al sótano y detenerse ante una enorme puerta ornamentada que reconoce como la entrada a un lugar secreto accesible solo para la dinastía gobernante. Un viejo recuerdo la asalta al verse arrodillada y desesperada declarando que la tierra de Baldina ya no era segura y culpándose por no haber protegido la piedra del filósofo, recordando como su hermano, el rey Veleyus, apareció entonces para consolarla asegurándole que no la culpaba de nada y que solo le importaba que siguiera con vida, añadiendo con una sonrisa amable que debía ser feliz, pues eso era lo que su hermana pequeña anhelaba, y al regresar al presente Media intenta calmar su respiración repitiéndose que su hermano sigue vivo antes de dirigirse a la puerta y concluir que mientras él viva la piedra del filósofo debe seguir a salvo, entrando en la cámara secreta y encontrando el cristal azul brillante flotando sobre un pedestal de piedra, respirando aliviada al confirmar que sigue allí y contemplándolo con lágrimas en los ojos al comprender que su existencia significa que puede salvar a su hermano, recordando cómo Berna solía hablarle del sufrimiento del gran duque Jason y que la piedra del filósofo era la única forma de curarlo, así como las palabras de su tío cuando intentó convencerla de que la piedra no era más que una leyenda, y que podían tomarla prestada y devolverla después, asegurándole que Veleyus lo entendería si las relaciones
entre ambos reinos mejoraban, manipulando sus sentimientos de madre al preguntarle si aceptaría que sus hijos crecieran sin su padre, imágenes de esos rostros engañosos inundando su mente mientras la presionaban para entregar la piedra, recordando cómo en su vida anterior robó la piedra del filósofo, que más tarde fue destrozada y enterrada entre los muros del reino fronterizo de su primo, y comprendiendo ahora que, lejos de mejorar, aquel robo fue el inicio de todas las tragedias, por lo que ante la piedra intacta suelta una risa larga e histérica, mezcla de alivio, amargura y determinación renovada, arrodillándose para agradecer a los antepasados de Baldina, a los dioses y a los espíritus de la tierra por concederle una segunda oportunidad, jurando con los ojos llenos de fuerza que nunca más volverá a ser una tonta, y ya más serena, mientras recorre el palacio, reflexiona que muchas cosas pueden cambiar ahora al darse cuenta de que la piedra del filósofo sigue presente y que el tiempo la ha devuelto a la época del accidente de equitación, concluyendo que ha regresado aproximadamente a los 17 años. Antes de continuar, quería recordarles que he activado la opción miembro del canal, la cual ofrece varios beneficios. Podrán ver los videos antes que los demás, obtener insignias personalizadas y emojis, además de participar en encuestas semanales para elegir los próximos resúmenes. Y lo más importante, con su apoyo ayudarán a que este canal siga creciendo. Sin más que agregar, disfruten del video, recordando que ese día se dirigía a una fiesta de té cuando cayó del caballo y que Nariel se arriesgó para salvarla, aunque después le dijeron que se marchó por temor a servir a una princesa caída, explicación que ahora no le convence, pues desde el balcón, absorta en sus pensamientos, está segura de que Nariel no se habría ido sin despedirse, cuando de pronto escucha a dos criadas comentar que una mujer llamada Gina está golpeando a una sirvienta en el palacio de la princesa, comprendiendo por la conversación que se trata de la extraña chica que renunció al rango de caballero para servirla y que, usando el accidente de equitación como excusa, planean deshacerse de ella para siempre. Una de ellas se pregunta sobre la lógica de aquello, ya que todos vieron a la criada salvando a la princesa, pero la otra responde con firmeza que la palabra del jefe es ley y que pueden tergiversar la verdad como quieran, y aunque coinciden en que nadie se atreve a oponerse a los caprichos de esa mujer, la princesa la sorprende al aparecer ante ellas, desatando su terror y asombro, preguntándoles con frialdad y firmeza dónde está sucediendo todo aquello, haciendo que una de las criadas tartamudee al intentar responder, y en ese instante la princesa comprende la verdad completa. El caso de Nariel también fue tramado por su tío, por lo que ordena sin vacilar que ambas la lleven hasta allí. En una habitación aislada, el sonido de los azotes resuena mientras una mujer grita en la cara de Nariel preguntándole si necesita ver sangre para convencerse y repitiéndole que todo lo que tenía que hacer era decir que se iría, continuando con sus abusos al afirmar que nadie sabrá lo que ocurre, ni siquiera su ama, y que morirá como un perro, por lo que su terquedad no tiene sentido, lanzándole los peores insultos mientras su ira choca con el silencio absoluto y la silenciosa rebeldía de Nariel, quien permanece arrodillada con el rostro cubierto de moretones y marcas de golpes, pero con una mirada aún cargada de determinación obstinada, lo que hace que Gina pierda la razón y azote su rostro con una crueldad despiadada, burlándose de su lealtad y llamándola una caballero fiel, que sufre por haber servido a la amante equivocada, alzando de nuevo el látigo para amenazarla y preguntarle si desea la muerte, pero antes de que pueda golpear una mano la agarra con fuerza del brazo dejándola paralizada, y al alzar la vista, conmocionada y aturdida, descubre que quien la detuvo es la propia Media, que sostiene el látigo con la otra mano, provocando que Gina la llame con incredulidad, mientras Nariel, herida, mira a la princesa con asombro sin dar crédito a sus ojos y, preguntándose cómo su alteza ha llegado hasta allí, la princesa arranca el látigo de la mano de Gina con fuerza y violencia dejándola en estado de shock, y cuando Gina grita para denunciar su acción, ella responde con frialdad diciendo que esa es precisamente su pregunta para ella, exigiendo con un tono autoritario que no admite réplica saber quién dio permiso para llevarse a su doncella y golpearla de manera tan humillante, recibiendo la respuesta de otra voz cuando la jefa aparece en la entrada declarando ser la responsable y preguntando con insolencia a la princesa el significado de ese comportamiento vergonzoso, ante lo cual Gina se inclina respetuosamente como si hubiera estado esperando ese momento exacto. La princesa recuerda entonces cómo aquella mujer, a cambio de convertirse en una marioneta en manos de su tío y del ministro de Asuntos del Palacio, obtuvo la administración del Palacio Interior pese a su falta de cualificaciones, siendo la misma que la etiquetó como una princesa frívola e hizo todo lo posible por aislarla. Y ahora la jefa adopta un tono de preocupación fingida recordándole que acaba de levantarse de su lecho de enferma y que no debe agotarse, pidiéndole que se retire mientras asegura que las chicas serán escoltadas sanas y salvas y ordena que su alteza sea acompañada de inmediato, lo que provoca que la
princesa se dirija a ella con brusquedad señalando que ha notado que su doncella fue azotada sin su conocimiento ni un juicio justo y preguntándose desde cuándo la familia real actúa al margen de la ley, declaración ante la cual la directora afirma sentirse profundamente herida y, ofendida, justifica su acto alegando que Nariel fue negligente en sus deberes y permitió que la princesa resultara herida, calificando aquel castigo como una gran indulgencia y afirmando con firmeza que solo cumplió con su deber como servidora leal de la familia Baldina, añadiendo con una sonrisa condescendiente que la princesa debe trabajar su paciencia y que aún tiene mucho que aprender, tras lo cual ordena nuevamente que la escolten, pero la princesa la detiene señalando que hay algo extraño en sus palabras, haciendo que la directora suspire con aburrimiento y pregunte qué quiere decir, a lo que Media responde con astucia que servir a la familia Baldina significa servir a su majestad el rey, mencionando luego a otros miembros de la familia real como la reina madre y su tío, el duque Claudio, para finalmente preguntarle de forma directa si su lealtad está dirigida única y exclusivamente a su majestad el rey Veleyus, provocando que la directora rechine los dientes con frustración mientras Gina permanece desconcertada y los susurros se extienden entre las criadas al preguntarse por qué duda. Ante una pregunta tan obvia, comprendiendo la jefa que ha caído en una trampa al recordar la naturaleza desconfiada del regente y la posibilidad de espías, y tras recuperar la compostura declara en voz alta que su amo es su majestad el rey Veleyus, ante lo cual la princesa asiente con calma. Entonces, la princesa pasa al ataque directo, cuestionando el motivo del maltrato a la criada que su majestad le dejó y desafiando la creencia de que aquella chica fue realmente quien le causó daño. Continúa presionándola y exigiéndole que lo jure por su lealtad a su señor del alma, su majestad el rey. La ira de la líder alcanza su punto álgido, con el rostro distorsionado por la malicia y el odio hacia la princesa que la ha acorralado, pensando que desconoce el motivo de esta repentina rebelión pero comprendiendo que debe ponerla en su lugar de una vez por todas, por lo que habla con desdén y declara que no ve sentido en esa conversación, recordándole que solo es pariente consanguínea del rey y no su verdadera amada, profundizando luego al traer a colación el funeral del difunto rey y como el lamento de la reina madre aún resuena en sus oídos mientras culpaba de todo a la princesa, evocando los gritos en los que aseguraba que su hijo murió por su culpa y afirmando que la nación entera lloró aquel día de dolor por su rey, un sufrimiento que, según ella, no habrían padecido de no ser por la existencia de la princesa, concluyendo con amargura que, de no ser por ella, todavía estaría sirviendo al difunto rey y no habría tenido que ceder duras lecciones para una criada, pues declara con arrogancia que está perfectamente claro quién es la responsable de la tragedia de los reyes difuntos, describiendo a la princesa como alguien que permanece en el palacio solo, gracias a la misericordia de su hermano, el rey, y reafirmándose en que la reina madre la odia y que el propio rey no es la excepción, preguntándose incluso si existe alguna otra razón por la cual nunca regresó al palacio tras su coronación. Sintiéndose victoriosa, la directora, con una sonrisa maliciosa, le ordena a Gina que continúe la lección de inmediato, a lo que ésta accede sin dudar, pero la princesa suelta una suave risa burlona que provoca el asombro de Nariel, quien la llama con preocupación, mientras la princesa toma una regla de madera de una mesa cercana y llama con calma a la directora ordenándole que se acerque y se levante la falda, dejándola conmocionada y con los ojos abiertos de par en par al preguntar qué acaba de oír, a lo que la princesa, con una sonrisa tranquila y segura, sostiene la regla y afirma que respetará sus deseos y no dirá nada más sobre Nariel, añadiendo con sarcasmo que, en cambio, parece que una escena interesante está a punto de comenzar, pues mientras ella daba una lección allí, ahora será la princesa quien la de aquí. La directora queda paralizada, sin dar crédito a lo que oye y preguntándose si la princesa realmente pretende usar esa regla con ella, pero la princesa cita una ley real que establece que si alguien encargado de deberes reales descuida sus responsabilidades, el rey puede castigarlo y que en ausencia del rey ese derecho pasa al lugarteniente designado, revelando entonces un anillo que demuestra ser el sello real que le dejó su hermano y preguntándole si lo reconoce, lo que provoca un grito conmocionado de una criada que afirma no haber oído nunca algo así, mientras la princesa recuerda con ironía que cuando el difunto rey estaba en el campo de batalla el regente utilizó esa misma cláusula para castigar severamente a la casa, preguntándose si también debería enseñarle eso, describiéndola como ignorante con una sonrisa fría mientras agarra la regla con firmeza y repite su orden exigiéndole que levante la falda, ante lo cual la directora grita aterrorizada y reticente, siendo nuevamente obligada a obedecer, mientras la princesa se vuelve hacia Gina y le ordena que continúe azotando a Nariel. La directora duda mientras levanta el borde de la falda, convencida de que la princesa no se atreverá a golpearla y que conoce bien las consecuencias de desafiarla, pensando que, a menos que la
princesa se haya vuelto completamente loca, no se atreverá a hacerlo, pero la regla cae con fuerza y la directora lanza un grito de dolor antes de desplomarse en el suelo, recibiendo la orden de ponerse de pie porque aquello apenas ha comenzado, e intentando suplicar mientras la escena se traslada al exterior del palacio bajo una atmósfera tensa, donde la princesa sostiene a Nariel, que camina con dificultad y le pregunta el motivo de su acción, a lo que ella le pide que no se esfuerce y se apoye en ella, recibiendo un agradecimiento cargado de preocupación, pues Nariel señala que la directora controla el palacio y seguramente intentará vengarse, momento en el que la princesa se disculpa repentinamente, dejando a Nariel completamente confundida. La princesa explica con tristeza que Nariel ha sufrido por su culpa. Recuerda, con lágrimas en los ojos, que en su vida anterior Nariel no solo abandonó el palacio, sino que fue golpeada hasta la muerte mientras intentaba protegerla. La princesa llora amargamente, reprochándole a Nariel por no defenderse, preguntándose por qué un antiguo caballero soportó todos esos golpes sin resistencia. Se culpa a sí misma por su ignorancia, pues no sabía que había alguien como Nariel que la cuidara en ese vasto palacio, ni tampoco sabía que su hermano Veleyas también intentaba protegerla. Sostiene el rostro de Nariel con suavidad y la abraza, jurando que esto nunca volverá a suceder, y se queda de pie en el pasillo bañado por el sol, confirmando su promesa a Nariel y a sí misma. Al día siguiente, en el segundo distrito de la capital de Valdina, un hombre irrumpe en una de las oficinas llamando a su superior y le cuenta que el tema más discutido del día es lo ocurrido en el palacio de Valdina, donde se dice que la princesa azotó al jefe. Explica que el jefe intentó expulsar a la doncella de la princesa y que dicha doncella era alumna del capitán de la Guardia Real, lo que molestó al regente. Ríe y añade que la criada azotó a la doncella de la princesa, que la princesa azotó a la criada y que ésta cayó de un solo golpe, lo que demuestra que la princesa posee una mano fuerte. Su superior se pregunta fríamente si existe realmente una princesa en Valdina, y el hombre responde que es la única hermana del actual rey, de quien se dice que está maldita y que devoró a sus padres. Esta conversación despierta su interés y pregunta qué significa exactamente maldita. El hombre continúa explicando que la historia de la princesa maldita, imposible de escuchar sin derramar lágrimas, ocurrió hace unos 10 años, cuando el rey y la reina anteriores fueron juntos a luchar en una guerra cuya victoria parecía segura, pero la princesita que quedó atrás envió una carta expresando cuánto extrañaba a sus padres y, debido a esas emociones desbordantes, el rey y la reina decidieron regresar para verla. En el camino de vuelta a Valdina fueron emboscados por soldados contratados, asesinos, y encontraron la muerte, dejando a la princesita sola frente a sus ataúdes, lo que provocó que el reino perdiera la guerra y que todo el país cayera en una profunda conmoción, tras lo cual la reina madre persiguió sin descanso a la princesa de 7 años. El hombre concluye explicando que durante mucho tiempo todos culparon a la princesa maldita, mostrando incluso ilustraciones en libros donde se la representaba como un monstruo junto a una niña pequeña, mientras su amo moreno se burla del alboroto causado por una sola niña, comentando que hablan demasiado de maldiciones sin haber visto nunca una verdadera. El hombre tartamudea, confundido por la reacción de su amo, e intenta preguntarle si se encuentra bien, pero el moreno observa fijamente su mano enguantada y dice con amargura que ya han pasado 3 años de sufrimiento bajo el peso de lo que se conoce como la maldición de la petrificación. Una imagen suya con armadura brilla en su memoria, su cuerpo rodeado por un aura oscura mientras uno de los caballeros lo llama Su Alteza y una voz resuena en su mente diciéndole que no impedirá que su cuerpo se marchite, dándole un aspecto aún más sombrío. Describe al país como algo patético para una nación famosa por sus valientes caballeros y pregunta a su seguidor si no le parece que debe existir una razón para el colapso del reino a pesar de poseer tal poder, a lo que el seguidor asiente y luego cambia de tema, señalando que la odiada princesa ha despertado, preguntándose si resistirá hasta el final y sugiriendo vigilar su palacio porque las cosas se han vuelto interesantes. Su amo le pregunta si se siente aburrido y luego indaga si ha encontrado a la sacerdotisa de Sadia capaz de romper su maldición, y el seguidor responde que aún la están rastreando, que el último lugar donde fue vista fue Valdina, pero que su rastro desapareció en la frontera, añadiendo que no es fácil encontrar a un pueblo exterminado hace tanto tiempo, al punto de que ni el papa ni el anterior emperador lograron hallarlo. Su amo le dice que habla demasiado, y entonces el seguidor se da cuenta de su error y le asegura que está peinando cada centímetro de la frontera de Valdina, apostando su vida a que la sacerdotisa está en el palacio real. Su amo le advierte con una mirada aterradora que esa apuesta debe ser correcta o, de lo contrario, el seguidor entrará en pánico, por lo que promete asegurarse una vez más. Al salir, el seguidor le recuerda a su amo que entrará en el palacio esa semana y le pide que no olvide nada al salir, admitiendo que sabe que su amo odia
a cubrirse el rostro, pero que no hay escapatoria y que debe ocultar su identidad. Luego añade con admiración que entiende por qué odia ocultar sus rasgos incomparables tras una máscara. El amo le lanza una daga, despidiéndose como siempre, y el seguidor, presa del pánico, sale corriendo. La daga se hunde en la puerta de madera justo detrás de él y lanza un grito de terror. Mientras tanto, la princesa regresa al palacio con una capa con capucha, entra en el dormitorio de Nariel y la encuentra durmiendo profundamente, comprendiendo que necesitará descansar para recuperarse. La examina detenidamente, sintiéndose aliviada al comprobar que no hay fracturas y que puede seguir usando la espada que ama. Piensa para sí misma que Nariel es la primera y única aliada que ha encontrado en ese vasto palacio real y, por lo tanto, para protegerla, decide que tendrá que purgar todo el palacio de la princesa. Oye entonces pasos acercándose y reconocen la identidad de su dueña cuando una mujer pelirroja irrumpe en la habitación gritando y llamando a la princesa Su Alteza. Se pregunta qué error ha cometido. Se para frente a la princesa y le dice que no hizo más que transmitir sus palabras al pie de la letra. La princesa reflexiona y señala que la primera que debía ser purgada era su doncella jefa, Merrayil, y en ese momento le pregunta el motivo de todo ese ruido. Merrayil le recuerda que fue ella quien le ordenó hablar con el jefe, que estuvo presente en la fiesta del té donde la princesa se cayó del caballo y que valora la justicia, pero la mujer a cargo de la cocina la abofetea de repente y añade que, al regresar, descubrió que su habitación había sido intercambiada con la de Nariel. La princesa la escucha con calma, comenta que debió de haber sido doloroso y le aconseja aplicarse alguna medicina, dejando a Merrayil atónita ante su reacción fría. Luego le pregunta burlonamente si quiere que ella misma le aplique la medicina, provocando que Merrayil se confunda y tartamudee. Merrayil piensa para sí que la princesa no comprenderá la situación y que durante todo ese tiempo había gozado de su favor solo por ser la hija de su niñera, mientras la princesa recuerda cómo solía perdonarle todo, a pesar de su ropa inapropiada para una criada y su comportamiento insolente, creyéndola su única confidente, hasta el día en que la vendió a los rebeldes durante el golpe. Merrayil interrumpe esos pensamientos con rabia, preguntando cómo se atrevió a cambiarle de habitación sin decírselo, y la princesa reflexiona sobre esa amarga verdad, recordando que Merrayil vendió su vida a cambio de la posición de esposa de su primo y ahora se revela por algo tan trivial como un cambio de habitación, preguntándole si debe pedirle permiso para cuidar a alguien de su séquito. Merrayil intenta defenderse, pero la princesa la interrumpe, señalando que su insolencia aumenta sin límites cada vez que la ve, le dice que se siente tan mal que no puede juzgar la situación y le aconseja descansar un poco, añadiendo que tampoco necesitará trabajar, mientras Merrayil estalla de rabia, sin poder creer que eso esté ocurriendo después de todo el dolor a sus pies, describiéndola mentalmente como una híbrida de sangre real, mitad de una humilde bailarina errante. La princesa intenta marcharse y entonces Merrayil le grita, pidiéndole que espere, pero antes de que la alcance, Nariel salta repentinamente de su cama y la ataca. La princesa se gira en el último momento mientras mechones del cabello rojo de Merrayil vuelan por los aires y, en un instante, Nariel aparece colocando una espada en el cuello de Merrayil, ordenándole que se aleje de Su Alteza y advirtiéndole con una mirada aguda que el siguiente paso será cortarle el cuello. Merrayil le grita en la cara, llamándola loca y preguntando cómo se atreve a hacer eso, pero Nariel le corta ligeramente el cuello y le advierte que, si vuelve a extender la mano imprudentemente hacia Su Alteza, le romperá todos los dedos, lo que provoca que Merrayil retroceda y salga corriendo de la habitación. La princesa se dirige a Nariel, señalándole que no ha descansado lo suficiente, y Nariel responde que con eso es suficiente. La princesa contempla su cuerpo de acero y nota que solo usa el brazo izquierdo debido a su lesión y, sin dudarlo, al darse cuenta de que su fuerza rivaliza con la de los caballeros de 7 estrellas de Cassin, declara que Nariel será su escolta personal a partir de ese día, a lo que ella accede de inmediato. Luego ordena reunir a todas las doncellas del palacio y, cuando éstas se presentan ante ella, la princesa declara que las ha reunido para redistribuir las tareas que les encomendará, dirigiéndose en particular a 2 doncellas que antes hablaban de ella y asignándoles desde ese momento la responsabilidad de su ropa y adornos, lo que provoca su asombro y una conversación animada entre ambas. Considerando que la princesa había despedido a Muriel como un gran golpe de suerte, sus expresiones cambian cuando relatan un extraño suceso ocurrido al ir a buscar los suministros del día, por lo que la princesa les pide que se lo cuenten con detalle. Una explica que, pese a la disponibilidad de madera seca, el funcionario de suministros del Ministerio del Interior insistió en que solo se llevaran madera húmeda y mohosa, y la otra añade que impidieron que las empleadas domésticas comunes ingresaran al palacio. La princesa, al darse cuenta de que se trata de la venganza de la cabezada tras la reprimenda del día anterior, escucha los rumores que circulan,
preguntándose con asombro si es cierto que la princesa golpeó a Lady Cuisine, la cabezada, con un palo por culpa de Nariel. Entonces se sienta, abre su joyero y confirma que ese es su palacio y esa es su gente y que habría defendido a cualquiera de ellos, no solo a Nariel. Se dirige luego a sus doncellas, expresando su pesar por las dificultades que enfrentarán durante un tiempo debido al rencor de la cabezada, y mientras observan el joyero abierto declara que no se someterá a ella, advirtiéndoles que, si no resisten ahora, creerá que puede quitarles la vida cuando quiera. Les dice que quizá le falte poder, pero no permitirá que las traten así. Promete pedir a su tío que medie en el momento oportuno y les pide que aguanten por ella hasta entonces, ofreciéndoles algunas joyas. Las dos criadas se conmueven con sus palabras y le aseguran que no pueden resentirla mientras conozcan su buen corazón y prometen servirla con sinceridad, sin importar las acciones del jefe. La princesa le sonríe cálidamente y les agradece su lealtad. Tras su partida, Nariel le comenta a la princesa que esas dos doncellas son quienes constantemente informan de sus asuntos al exterior y que se les ha dado demasiado a esas criaturas con aspecto de murciélago, a lo que la princesa asiente afirmando que deben ser eliminadas. Cuando Nariel le pregunta por su plan, ella explica que las doncellas probablemente venderán las joyas tan pronto como abandonen el palacio, que es exactamente lo que desea, y revela que cada una de esas piezas es un regalo de su tío, grandes piedras preciosas que parecen caras pero carecen de toda elegancia, obsequios con los que fingía en público apreciar a su sobrina mientras la convertía en una princesa derrochadora y extravagante a los ojos de la gente, envenenando lentamente su reputación. La princesa le dice a Nariel que los rumores pronto se extenderán y siente curiosidad por saber hasta dónde llegará su tío para intentar reprimirlos, pensando mientras sorbe su bebida que vale la pena pedir dinero prestado para ejecutar su plan y pagar un precio tan bajo como unas joyas baratas. Después de unos días, comenzaron a correr rumores de que las joyas de la princesa habían inundado el mercado, acompañados de otros que afirmaban que las propias doncellas de la princesa eran quienes las vendían, y la gente se preguntaba por qué una princesa de un reino renunciaría a sus preciadas pertenencias para complacer a sus sirvientas. Desafortunadamente, mientras estos rumores se extendían, el acoso del jefe hacia la princesa continuaba sin parar, pero esta vez las miradas se volvieron accidentalmente hacia el palacio de la princesa, y las lenguas de las doncellas del palacio, que se habían llenado el estómago con joyas, se volvieron más ligeras y tóxicas de lo habitual, provocando que el palacio real, que se suponía un lugar respetable, comenzara a mancharse con rumores de desobediencia y rebelión, extendiéndose como pólvora. El principal de ellos, que el jefe estaba torturando a la princesa. La escena regresa al hombre rubio, quien informa a su superior que la princesa de Baldina aparentemente enfrenta represalias violentas, enumerando las acciones del jefe, trucos tan astutos como los de su dama occidental, desde mezclar arena en la comida hasta manchar la ropa de cama con aromas que atraen alimañas, y añade que los rumores se han exagerado hasta convertirse en leyendas urbanas. Su amo comenta con frialdad, sentado ante un tablero de ajedrez, preguntándose burlonamente si no tienen nada mejor que hacer, considerando que ya infiltraron a alguien en el palacio de la princesa. El seguidor justifica su interés diciendo que pensó que podría haber información útil y luego comenta con lástima el estado de la pobre princesa, que parece resistir a duras penas incluso después de ofrecer las joyas que le dio el duque regente, lo que sorprende a su amo, quien pregunta si realmente renunció a todas ellas. El seguidor confirma que todo fue puesto a la venta y enumera algunos nombres de las piedras preciosas, señalando que son del tipo que enloquece a los nobles ricos, tras lo cual, su amo guarda silencio un momento y, observando las piezas del tablero, se pregunta si la princesa es ingenua o simplemente estúpida, y si realmente creyó que así podría ganarse la lealtad de las criadas. El maestro plantea entonces una hipótesis, preguntándose si las acciones de la princesa tienen otro propósito, lo que confunde a su seguidor, y avanza un peón de ajedrez declarando su ascenso a reina, provocando que el seguidor grite que perderá su alfil. Con ojos dorados penetrantes, el maestro explica que, aunque raro, hay momentos en los que la existencia más débil e insignificante lo devora todo, y que la cuestión ahora es cómo cambiará ese peón, que devorará o si será devorado, comentando con interés mientras sostiene la pieza. En otro lugar, dos criadas traidoras son arrastradas violentamente, gritando y preguntando a dónde las llevan. Una de ellas, atada con cuerdas, se cuestiona el motivo de esa acción repentina, hasta que otra dama aparece reprendiéndolas por su parloteo tras cometer actos que no valoran sus vidas y declara que ya no son servidoras del palacio de la princesa, añadiendo que innumerables doncellas del palacio real presenciaron claramente cómo conspiraban para torturar a la princesa y luego incriminar a la criada. Las dos criadas gritan que eso es imposible y una mentira, alegando su inocencia y afirmando que el acoso fue obra de la criada. Una suplica ayuda mientras la
la otra grita que la criada intenta arrastrarlas con ella y que su princesa no se quedará de brazos cruzados, momento en el que la princesa llega y pregunta qué está sucediendo. La dama se dirige a ella expresando su pesar por el sufrimiento que debió soportar durante todo ese tiempo y explica que la criada las envió para corregir los problemas, acusando a las insensatas doncellas de sembrar discordia entre ella y la princesa y declarando que serán castigadas con la muerte por su audacia al insultar a un miembro de la familia real. La princesa responde con calma que entiende que debieron trabajar duro y la dama agradece su comprensión, añadiendo que también ha traído nuevas criadas, jóvenes recién llegadas al palacio, inocentes y diligentes. La princesa comenta que eso es un alivio y que se puede confiar en ellas siempre que la doncella jefa haya sido quien las eligió, y luego se gira hacia las nuevas doncellas pidiéndoles que graben bien en sus recuerdos lo que acaban de ver, advirtiéndoles que si les son infieles y se comportan como murciélagos, serán arrastradas como perros y asesinadas. Luego le pidió a la dama que transmitiera su agradecimiento al tocado, provocando la sorpresa de la dama. La princesa explicó con una sonrisa misteriosa que gracias a ella había aligerado su carga de trabajo, y la dama la miró con preocupación, preguntándose el motivo de esa sonrisa, mientras una posibilidad aterradora cruzaba su mente al pensar si la princesa había usado el tocado a propósito. Nariel le preguntó a la princesa si sabía de antemano que el tocado se movería de esa manera, y ella respondió con una sonrisa astuta que así era, explicando que los nobles cuyos espías fueron purgados repentinamente de su palacio comenzarían a vigilar a su tío, mientras que, por otro lado, su tío sospecharía del tocado y de sus rivales. Entonces la princesa le preguntó a Nariel a quien creía que su tío culparía, a los nobles o a la doncella principal, respondiéndose a sí misma que, al menos, no sería ella. Nariel comprendió que la princesa planeaba hacerlos enfrentarse entre sí y comentó que ya no se parecía a la princesa que solía conocer. La princesa estuvo de acuerdo, afirmando que la ingenua que Nariel recordaba había desaparecido, y añadió que tras estar al borde de la muerte una vez comprendió que no podía seguir siendo una tonta para siempre, por lo que le preguntó a Nariel si odiaba a una ama como ella. Nariel pensó que la princesa de sus recuerdos era alguien cuya pureza humana brillaba más que su autoridad y recordó cómo deseaba proteger su inocencia para siempre, pero aún así se arrodilló ante ella y declaró que la serviría. Nariel colocó la mano de la princesa sobre su cabeza y confirmó su lealtad, afirmando que no importaba en qué tipo de persona se convirtiera, siempre permanecería a su lado, lo que hizo que la princesa aceptara su lealtad con alivio, pensando que ya había tenido suficiente de su tío y del jefe en su vida anterior y que podía prever fácilmente sus planes. Sin embargo, justo entonces una taza de té cayó de la mano de Merrayil y se hizo añicos en el suelo. Ella se disculpó de inmediato diciendo que se le había resbalado la mano y que serviría el té de nuevo enseguida, mientras la princesa pensaba que esa era una situación desconocida, pues había oído que Merrayil se había escondido rápidamente cuando se llevaron a las criadas y había sobrevivido con astucia, concluyendo que ahora intentaba ganarse su favor por miedo a acabar igual. Merrayil le ofreció té de frambuesa, recordándole que una vez dijo que era el mejor que había probado y que había ajustado la temperatura tal como le gustaba, ligeramente frío, pero la princesa lo rechazó diciendo que no estaba de humor y que volviera más tarde. Merrayil suplicó, afirmando que había salido al amanecer a recoger frambuesas hasta empaparse las rodillas y le pidió que al menos tomara un sorbo. En ese momento, recuerdos dolorosos inundaron la mente de la princesa al ver a Burna obligándola a beber algo y al oír la voz de Jason lamentándose por los niños y por su hija, junto con una voz infantil llamándola madre, por lo que gritó que se detuviera y empujó la copa de la mano de Merrayil, haciéndola caer y derramarse. La reprendió con frialdad, preguntándose cuántas veces debía repetírselo, y ordenó que se llevaran a Merrayil, mientras ésta se arrodillaba rogando perdón y suplicando que no la odiara, diciendo que todo había sido culpa suya. Nirel llegó apresuradamente preguntando si la princesa estaba bien, y ella respondió que no era nada, pidiéndole que vigilara de cerca a Merrayil. Añadió que había notado que llevaba un hermoso brazalete imposible de costear con su salario, y al observar los restos de la copa vio en su mano un patrón de flores de trompeta, dándose cuenta de que ese diseño solo circulaba entre unos pocos miembros de la familia imperial del Imperio Casin, concluyendo que Merrayil era una chica inteligente y que sería un buen cebo. Merrayil salió disfrazada y se dirigió a un lugar secreto, entrando en una habitación oscura donde un joven de cabello plateado la saludó llamándola por su nombre. Su rostro se iluminó de alegría y lo llamó con familiaridad, diciendo que lo había extrañado mucho, revelándose que era el joven duque Claudio, quien le preguntó qué había sucedido al enterarse de que todas las doncellas de Medadia habían sido reemplazadas, a lo que ella respondió que no pudo hacer nada. Merrayil añadió que la princesa la había apartado de repente y no sabía qué debía
debía hacer, pero Simone la interrumpió, sorprendido de que Medaglia hubiera actuado así, preguntándole con brusquedad qué quería decir con eso. Ella le dice fingiendo inocencia que todo sucedió cuando las doncellas estaban siendo reemplazadas y que lo mencionó porque temía que la doncella principal tomara represalias, agregando con seguridad que ahora la princesa vuelve a apreciarla y recordándole cuánta confianza deposita en ella. Salmon le dice a Merrayil que el palacio está lleno de rumores debido a la jefa de doncellas y que eso le provoca un terrible dolor de cabeza, advirtiéndole que si desea casarse con él debe comportarse correctamente y no arruinar la justificación que necesita para tomar a una plebeya como ella por esposa. Luego la agarra del cabello recordándole que debe seguir siendo la doncella que su querida prima más aprecia, y ella responde con sumisión prometiendo que hará todo lo posible y que aprenderá cada movimiento que haga la princesa, a lo que él la abraza con una falsa amabilidad expresando su amor después de quedar satisfecho con sus palabras. Luego se inclina para besarla y ella corresponde, pensando, mientras lleva el brazalete que él le regaló, que haría cualquier cosa por él, jurando lo mismo mientras Nell la observa desde lejos. En otro lugar, Nar informa a la princesa que Merrayil se estaba reuniendo en secreto con el joven duque Claudio y añade que si el brazalete que ella usa es realmente un regalo suyo, significa que el duque Claudio está en contacto con la familia imperial de Cassin. La princesa decide observar por ahora y luego dirige la atención de Nar a un asunto más importante, preguntándole dónde se encuentra su amo, el marqués Gilavos, a lo que Nar responde que cree que se hospeda en una pequeña residencia a las afueras de la capital, y cuando la princesa le pregunta si planea reunirse con él, confirma que sí, porque Baldina aún no necesita. La princesa explica a Nar que la familia Claudio no solo contactó al imperio Cassin y que duda que Salmon se dé cuenta de que el brazalete entregado a Merrayil como prueba de afecto puede ser evidencia de traición, concluyendo que su tío cree que este es el momento perfecto para usurpar el trono, mientras su hermano Beus está lejos en una guerra de conquista. Nar queda conmocionada al comprender que el duque Claudio se prepara para una rebelión y la princesa aclara que el emperador de Cassin no desea ver a Baldina fortalecerse y que Veleyus inició esa campaña ilógica para escapar del control imperial, resumiendo que su hermano se ha convertido en un enemigo común tanto del imperio como de su propio tío. Recuerda que en su vida anterior un invierno especialmente duro azotó Baldina y que el imperio Cassin prometió ayuda alimentaria, pero que a último momento inventaron excusas y se negaron a enviarla, lo que volcó la ira y la culpa del pueblo contra el rey Veleyus y provocó una rebelión que en realidad fue un levantamiento fabricado por falsos rebeldes infiltrados por la familia Claudio. Nar se pregunta si Cassin no teme represalias y cómo se atreven a atacar al rey de otra nación siendo una superpotencia, y la princesa responde con una sonrisa tranquila que precisamente por eso deben detenerlos antes de que todo comience, añadiendo que un marqués, excomandante de la Guardia Real y héroe nacional, será clave, por lo que ordena a Naril organizar una reunión secreta con el marqués Gilavos, y Nar la acepta de inmediato. La princesa se coloca frente a la ventana y se promete que en esta vida se asegurará de que esos bastardos no vivan para cruzar ese muro. Poco después, una dama llega a visitarla y la princesa la saluda diciendo que ha pasado mucho tiempo. Duquesa Catalina Claudio, quien toma su mano y le pide que no sea tan formal, expresando su conmoción al enterarse de su caída del caballo y disculpándose por la visita tardía alegando agotamiento por el viaje, momento en el que su hija de cabello rosado aparece diciendo que era inevitable. Madre, mientras la princesa la observa con frialdad, Berna se acerca con hipocresía preguntando si su querida hermana no comprende sus circunstancias, diciendo que la extrañaba tanto que rogó acompañar a su madre, y la princesa responde que también la extrañaba, aunque piensa que los enemigos de su familia y de su país están grabados en su propia médula, apretando los puños al recordar a Lie y Raiyan y conteniéndose para no destrozarlos en ese instante, prometiéndose hacerlo lenta y meticulosamente cuando llegue el momento. La duquesa pregunta si le duele la cabeza y le aconseja no subestimar las secuelas de la caída, explicando que trajo a un médico descrito como un dios en Cassin para examinarla, pero que éste espera fuera del palacio por ser ciudadano del imperio Cassin y solicita permiso para dejarlo entrar. La princesa cree que traer a un médico de una nación hostil al palacio no es seguro, pero Berna interviene diciendo que su madre trabajó duro para traerlo y que ni siquiera sabe cuántos cofres de oro se gastaron, por lo que su madre le ordena que deje de hablar. La princesa comenta con sarcasmo que traer a alguien desde tan lejos debió costar una fortuna, y Berna asiente con entusiasmo añadiendo que su madre fue personalmente al imperio Cassin para traerlo, hasta el punto de que a veces no puede distinguir quién es la verdadera hija, lo que hace que la princesa se pregunte sorprendida si su tía Catalina Claudio fue allí en persona, recordando que aún están en guerra y cuestionando si el estricto primer ministro César realmente lo permitió.
permitió. La duquesa reprende a su hija y luego tranquiliza a la princesa asegurándole que no se preocupe, pues el médico simplemente acompaña a la próxima delegación de Qasim, llegó antes de tiempo y su identidad ya fue confirmada como confiable, por lo que la princesa finge convencerse pero rechaza la oferta explicando que el médico del palacio ya confirmó su seguridad y pide a su tía que descanse de su preocupación. La duquesa finge tristeza, admite sentir pena y pregunta si la princesa duda de la identidad del famoso médico que trajo, simulando llorar mientras se disculpa por su atrevimiento y afirma que la considera como una hija, preguntándose por qué intenta alejarla, lo que hace que la princesa recuerde que en el pasado fue lo suficientemente ingenua como para creer que aquello era amor verdadero. La princesa se disculpa con su tía Catherine, explicando que aprecia sus sentimientos pero no los considera sinceros, lo que provoca que Berna grite indignada preguntándole a su hermana qué le ocurre hoy y cómo puede hablar de esa manera, a lo que la princesa responde que no puede estar de acuerdo con las palabras de su tía, quien le exige una explicación, y la princesa le dice que sabe perfectamente a qué se refiere y que sin duda conoce el tipo de trato que ha estado soportando desde su conflicto con la jefa, preguntándole cómo fue tan rápida en notar su leve molestia, aunque ella no sabía que todas sus doncellas habían sido afectadas. La princesa finge comprender, diciendo que entiende que la jefa de doncellas es amiga íntima de su tía y que debió encontrarse en una situación incómoda entre ambas, mientras la duquesa intenta negarlo, pero la princesa le pregunta si se quedaría callada de la misma forma si fuera Berna quien hubiera sufrido ese trato, añadiendo que aunque pueda considerarla una hija, nunca será su verdadera hija y que eso le resulta profundamente decepcionante, pidiéndoles que se marchen y declarando que no desea volver a ver sus rostros por el resto del día. La duquesa intenta detenerla antes de que salga de la habitación, pero la princesa la ignora y cierra la puerta de golpe, tras lo cual la duquesa le grita a su hija preguntándose por qué tuvo que decir lo que no debía, quedándose sentada y exhausta mientras piensa que ya había domado lo suficiente a la princesa, aunque sus esfuerzos fueron incompletos, culpando a la jefa de doncellas por no hacer bien su trabajo y decidiendo que no puede dejar escapar a la bestia que crió, por lo que primero castigará a la cabeza hecha para servir de ejemplo. Mientras tanto, Merrayil se cuela en el dormitorio de la princesa con un pañuelo pensando que debe darse prisa, sintiendo repugnancia al sostenerlo al creer que se manchará con tortugas de pantano y que además huele mal, reflexionando que la jefa es realmente malvada por orquestar algo como casar a Etienne con la princesa, recordando que el conde Larquetien es un noble hereditario que forjó su reputación durante 3 generaciones y es ministro de Asuntos del Palacio Real, una figura poderosa, conocida como la mano derecha del duque regente, aunque codicioso hasta la médula y un pervertido repugnante cuya sola visión le provoca náuseas. Ahora que el pañuelo ha sido escondido en el armario del dormitorio de la princesa, el destino de la princesa queda sellado y Merrayil espera que este sea el rumor más emocionante del palacio por un tiempo, pensando con satisfacción que la princesa se lo merece, ya que si queda envuelta en un escándalo con un anciano de unos 50 años ningún pretendiente se atreverá a pedir su mano, pertenezca o no a la familia real. Recuerda cuando se llevaban bien, pero suspira al evocar las palabras de la directora, quien le dijo que la princesa la ignoraba, que había empezado a limpiar junto a las criadas de menor rango y que Nerl ya había ocupado su lugar, preguntándole con sarcasmo si sería la única abandonada por el duque regente y aconsejándole que encontrara su propia forma de sobrevivir. Merrayil responde que la princesa pertenece a la familia real y se pregunta si no teme la ira del cielo, a lo que la directora le promete que si el asunto se resuelve con éxito la ingresará en una familia noble, ya que el sobrino de su esposo aún no tiene heredero, añadiendo con una sonrisa malvada que tras vivir unos años como hija adoptiva se convertirá en una dama noble y, una vez ennoblecida, podrá ser orgullosamente la amante de Sammon. Merrayil guarda el pañuelo en el cajón pensando que no debe guardarle rencor, pues fue la princesa quien la abandonó primero, mientras Neri informa a la princesa que Meyer contactó con la jefa la noche anterior tal como su alteza había indicado, añadiendo que se aseguró de colar el pañuelo en el armario. Cerca del dormitorio de la princesa se había escondido algo, y Nire le muestra el pañuelo que Meyer ocultó, a lo que la princesa comenta que se trata del conde Etienne y que la jefa de doncellas debe estar realmente acorralada. Nar describe a la duquesa y a su hija como criaturas despreciables y le dice a la princesa que puede deshacerse de 2 o 3 cuerpos sin dejar rastros si tan solo da la orden, pero la princesa la detiene recordándole que, si lo hace, ella misma no estará a salvo. Entonces Nar confirma que la princesa es su señora y salvadora y declara que con gusto ofrecería su vida por su alteza, mientras la princesa se pregunta qué debería hacer con alguien tan rígida como ella, que parece a punto de explotar, por lo que la calma diciendo que aún no ha llegado el momento y luego le pregunta si no había dicho antes que confiaba en su
su capacidad para ocultar cosas, lo cual Nell confirma. La princesa decide usar el don de la jefa en su contra y le entrega a Narl una pequeña calavera explicándole que una criada recién llegada se la dio, contándole que la nueva criada dijo que Merrayil parecía haber robado el brazalete, que lo encontró caído e intentó devolverlo, pero el asunto resultó sospechoso, sobre todo porque Merrayil se jactaba de él como símbolo de amor pese a ser algo muy superior a su posición, por lo que la princesa sugiere devolver el brazalete a su dueña, aunque considera que eso no es suficiente y ordena envolverlo en el pañuelo de Etienne y colocarlo entre las pertenencias de Merrayil, orden que Nar acepta cumplir. La princesa se prepara para partir y dice que alguien los guiará a la finca de Marte, pues su colega los espera con el carruaje, preguntándose si este también es discípulo de Maris Gilivos, lo que Nell confirma describiéndolo como un poco grosero pero extremadamente competente, mientras Nar añade con seguridad que a la princesa también le caerá bien. Salen por una puerta lateral y un joven que los espera comenta que nunca pensó ver a un miembro de la familia real usar esa puerta, diciendo que es la que utilizan los caballeros para escabullirse, y la princesa piensa que, en efecto, es grosero, mientras el joven la saluda diciendo que pensó que Nell había cavado un nuevo túnel y que esperar un poco no debería ser problema para alguien tan humilde como él, por lo que Nell lo reprende recordándole que está ante su alteza y pidiéndole que cuide sus modales, mientras el joven sonríe ampliamente. La princesa se describe a sí misma como una pícara, pero considera que eso es tolerable y, comparado con el desdén y desprecio que sufrió en su vida anterior, no es nada, así que le dice a Narel que está bien y luego se dirige al joven expresando su alegría por encontrarlo y pidiéndole que los lleve sanos y salvos a la finca, a lo que él responde confundido pero accede, y la princesa ordena partir rumbo a la finca de Marqueilos. El carruaje se detiene cuando el joven anuncia que una de las ruedas se ha roto y que hará algunas reparaciones, canturreando que tomará algo de tiempo, mientras Nar se disculpa con la princesa diciendo que tiene algo que decir. La princesa abre la cortina y pregunta por los soldados retirados que ve afuera, y Nell responde que su número aumenta con el avance de la guerra, que algunos se quedan allí con sus familias y que otros, cuyas ciudades fueron incendiadas o quedaron incapacitados, no tienen a dónde regresar, por lo que la princesa suspira y anuncia que continuarán el viaje. Finalmente llegan a la finca del marqués, donde un anciano la recibe, el marqués Gilivos, antiguo comandante de la Guardia Real en Valdana, a quien la princesa saluda diciendo: «Ha pasado mucho tiempo», dice la princesa, a lo que el marqués responde que el tiempo pasa rápido y que ella ha crecido mucho, mientras la princesa contesta que sigue igual. Entonces el marqués Gilivos anuncia que dejó los asuntos de estado hace mucho tiempo y que no tiene intención de volver a ellos, disculpándose por no poder brindarle ayuda, pero la princesa le asegura que comprende bien su posición y aclara que su solicitud no se refiere a su regreso a la política, tras lo cual le presenta un documento que representa toda su riqueza y le pide que se encargue de establecer viviendas para soldados retirados dentro de los muros del Palacio Real, dejando al marqués profundamente asombrado, quien le pregunta con conmoción si su petición de construir viviendas dentro del palacio es realmente seria. La princesa se pregunta por qué se sorprende y le recuerda que él mismo detuvo el carruaje en el camino para que pudieran ver a esos soldados, a lo que el alférez admite que asumió que ella no los notaría, ya que su séquito no los recibe con los brazos abiertos, pero la princesa responde con sabiduría que hacer la vista gorda no significa ignorarlos por completo, explicándole la amarga realidad de que la familia real carece de la capacidad para ayudarlos y que los nobles ignoran el asunto porque no obtienen ningún beneficio, razón por la cual no encontró a nadie más en quien confiar para asumir esta tarea aparte de él, provocando que el alférez le pregunte por qué está renunciando a toda su riqueza por una misión que considera inútil. Ella responde con sencillez y seguridad que está haciendo lo que debe hacer como princesa de Aldina, recordando la tragedia de su vida anterior, cuando la ira de los soldados abandonados se acumuló entre el hambre y la miseria. Los héroes que lucharon por su país se convirtieron en rebeldes y ella está decidida a que ese destino doloroso no se repita. Explica que podría haberle pedido esto al canciller César, pero que a él no le importan los soldados tanto como al marqués, y confirma su absoluta confianza en él y su devoción por el pueblo, lo que sume al marqués en profundas reflexiones. De regreso, Narel le pregunta a la princesa si se encuentra bien y ella responde con calma, sosteniendo los documentos, que está bien, mientras Nell expresa su confusión porque la responsabilidad de los soldados recae en la familia real y no entiende por qué la princesa gasta su propio dinero. La princesa le pregunta en tono juguetón si tiene miedo de que se arruine y Nell responde que la servirá incluso si eso sucede, provocando la risa de la princesa, quien comenta que la idea de hacerse fuerte mientras ella se arruina y Nar la alimenta suena bien, aunque Nar se siente herida por la broma debido a la actitud distante de la princesa, percibiendo que habla como
si su propia seguridad no importara. La princesa cambia de tema y le pregunta a Narl por el pañuelo y el brazalete, y ella confirma que se deshizo de ellos según las órdenes, mientras la princesa observa el palacio desde lejos y piensa que el caos ya ha comenzado o está a punto de comenzar. Mientras tanto, la reina madre interroga con enojo a una criada preguntándole qué se encontró en el dormitorio de la princesa, y la criada responde que era un pañuelo de conde, mientras la jefa de criadas comenta con una sonrisa maliciosa que el amor ha llegado a la princesa. La reina madre estalla en ira, calificando la situación como un escándalo que afecta directamente el honor de la familia real y ordena que le traigan a Media de inmediato, jurando con ojos brillantes que no dejará que esa chica escape del castigo hoy. Se anuncia la entrada de la princesa y ella entra al salón con confianza y serenidad, inclinándose con respeto ante su abuela, pero la reina madre la mira con furia y le ordena arrodillarse, y cuando la princesa no obedece, la anciana estalla de rabia exigiendo que se arrodille y pida perdón de inmediato. La princesa responde con calma que hará lo que le pide, pero primero quiere saber el motivo de ese comportamiento repentino, añadiendo que le preocupa que tanta ira perjudique la salud de su abuela, lo que solo incrementa la furia de la reina madre, quien la acusa de fingir ignorancia y revela que la jefa lo ha confesado todo y que la princesa oculta sentimientos románticos por un hombre. En ese momento, la duquesa Claudio piensa que eso es imposible, pues sabe que no hay ningún hombre cerca de Medadia ya que el matrimonio de la princesa es una base invaluable. Recuerda cómo hizo todo lo posible por alejar pretendientes indeseables y se pregunta el origen de esta trama, dirigiendo sus sospechas hacia la cocina de la jefa y cuestionándose qué pasa por su cabeza y cómo se atrevió a inventar una situación que no ordenó. Mientras esboza una sonrisa maliciosa, una criada da un paso al frente y se disculpa con la reina madre alegando que, al enterarse del romance de la princesa, ésta intentó silenciarla e incluso difundió rumores de que la oprimía, afirmando que como fiel sirvienta de Aldina no podía ignorar la verdad, y presenta a Merrayil como testigo, identificándose ella misma como doncella de la princesa Media. Merrayil ofrece un falso testimonio, afirmando que la princesa solía llevarla consigo cada vez que se encontraba con su amante y que ella intentaba aconsejarla, pero la princesa la ignoraba por completo. Luego finge arrepentimiento y le ruega a la princesa que no la perdone, lo que incrementa la ira de la reina madre, quien grita que las cosas están empeorando. Merrayil piensa para sí que la reina está completamente enfurecida, sobre todo porque la otra parte del escándalo es el conde Etienne, y comienza a preocuparse por las consecuencias, temiendo ser encerrada en un convento el resto de su vida y preguntándose confundida por qué la princesa la rechazó en primer lugar, hasta que la princesa rompe el silencio con calma y declara que, si hubiera cometido un pecado, aceptaría el castigo de buena gana, pero que todo el asunto no es más que una extraña coincidencia. Ella les recuerda a todos que la señorita Coisine es alguien a quien castigó recientemente por violar las leyes reales y que Merrayil es una sirvienta a la que despidió por su falta de lealtad y sus constantes problemas, y acto seguido pregunta directamente a su abuela si está realmente segura de la veracidad de ese testimonio. La jefa grita acusando a la princesa de fingir inocencia pese a la supuesta evidencia clara y vuelve a presentar a Merrayil, quien afirma a gritos que el pañuelo es en efecto un preciado regalo del amante de la princesa, tras lo cual la reina madre, cansada, anuncia que ya ordenó registrar la habitación de la princesa y manda traer a Pinatelli. La baronesa Pinatelli, ayudante más cercana de la reina madre, entra, la saluda y confirma que ha regresado tras cumplir sus órdenes, y cuando la reina le pregunta si encontró la prueba decisiva, la baronesa responde que sí y muestra un pañuelo perteneciente al conde Etienne, ministro de Asuntos del Palacio Real, pero añade un giro demoledor al explicar que no fue hallado en la habitación de la princesa, sino en la de la criada Merrayil, lo que deja a la reina madre atónita y hace que Merrayil se derrumbe entre pánico y negación. La princesa observa con calma, sabiendo que fingir inocencia no serviría de nada, pues la baronesa jamás actuaría por capricho. Se recuerda entonces el encuentro secreto de días atrás entre la princesa y la baronesa, cuando ésta dudó de sus intenciones y la princesa le aseguró su sinceridad, revelándole que conocía el caso de su padre, el exministro Sachin, ejecutado injustamente por una acusación falsa orquestada por el duque regente, y prometiéndole limpiar su nombre con el sello real, razón por la cual la baronesa nunca pudo jurar lealtad al regente. De vuelta al presente, la baronesa presenta una segunda prueba, un brazalete envuelto en el pañuelo, y pregunta a Merrayil si niega poseerlo. Merrayil queda impactada. La baronesa confirma que varias doncellas la vieron usándolo y, a pedido de la reina, concluye que, al estar envuelto en el pañuelo, debió de ser un obsequio afectuoso del conde, lo que hace que Merrayil grite desesperada negándolo. Con una calma mortal, la baronesa le exige decir quién se lo dio y le advierte que no mienta alegando haberlo comprado,
avergonzado, pues su valor supera con creces el salario de una doncella. Y Merrayil termina admitiendo confusa que lo recibió de otra persona. La baronesa la acorrala aún más, explicando que el emblema de la trompeta grabado en la pieza solo puede pertenecer a un noble de alto rango. Y Merrayil se aterra al notar la presencia de la duquesa, comprendiendo que si se revela la verdad sobre su relación con Salmón no habrá misericordia para ella. Ante su silencio tembloroso, la baronesa le exige la verdad de inmediato, y entonces la princesa interviene con serenidad, comentando que parece que la persona que intercambió afectos con el ministro era otra. Fija su mirada en Merrayil y le pregunta si sus palabras son correctas, dejándola completamente paralizada. Impresionada por la calma de la princesa, Merrayil se pregunta con terror si ella lo sabía todo desde el principio, y entonces la princesa se dirige a su abuela señalando que, dado que Merrayil apreciaba el regalo lo suficiente como para ocultárselo a su señora, sus sentimientos debían de ser muy profundos. Con una sonrisa fría, la princesa sugiere que se le permita a Merrayil casarse con el conde Etienne, ante lo cual Merrayil se desploma en el suelo suplicando perdón, admitiendo su error y prometiendo no repetirlo, pero la princesa responde con sarcasmo, preguntándose por qué pide perdón cuando solo apoya a su verdadero amor, recordándole que el conde Etienne es exactamente el tipo de esposo que siempre quiso, lo que provoca que Merrayil lo niegue aterrorizada, imaginando sus peores pesadillas al verse obligada a vivir junto a la esposa del conde en lugar de permanecer al lado de Sam, el hombre que ama, gritándose desesperadamente que preferiría morir antes que pasar el resto de su vida con alguien a quien describió como una vieja rana fea, hasta que finalmente se derrumba y confiesa que todo lo que dijo fue una mentira de principio a fin. En su desesperación, se aferra al vestido de la princesa y revela que la jefa fue quien la obligó a hacerlo, ordenándole esconder el pañuelo del ministro Etienne en su dormitorio y asegurándole que el duque regente pretendía despedirla tras su conflicto con la princesa, lo que la llevó a intentar darle una lección cegada por la promesa de ser adoptada por una familia noble, pero la jefa la interrumpe furiosa, ordenándole que guarde silencio y acusándola de inventar mentiras al verse acorralada, mientras Merrayil finge arrepentimiento y se disculpa por su grave pecado. La jefa se dirige entonces a la reina madre negando todas las acusaciones y afirmando que la doncella intenta implicarla, pero la baronesa Pinatelli interviene con firmeza, declarando que han ido demasiado lejos y reprendiéndolas por su osadía al ofender a su señora de linaje de Baldina, lo que lleva a la reina madre a observar la escena con disgusto y calificarla de patética, ordenando que ambas mujeres sean arrastradas fuera, mientras la baronesa dicta que sean azotadas hasta la muerte y que se les corten los tendones de las manos para que nunca vuelvan a ofender a su señora. La jefa continúa gritando que todo es una mentira y que la princesa orquestó el engaño,